Hola, soy César Díaz, el director de Nuestras Madres. La película cuenta la historia de Ernesto, un antropólogo forense que busca y desentierra los cadáveres de la Guerra Civil Guatemalteca. Y en este proceso, él se va a encontrar con una mujer indígena del altiplano guatemalteco que le va a pedir ayuda para desenterrar el cuerpo de su esposo asesinado por el ejército. Y en este viaje él va a descubrir algo de su madre y de su identidad que no conocía, que lo va a poder liberar y hacerlo crecer. Estados Unidos, ¡viva la internacional! Va a probar que en los planes militares se caracterizó al 100% de la población como enemigo interno. Elizabeth y María sí van a ir a testificar. Y eso que se están muriendo de miedo. Que vayan. Pues tú también deberías ir. Dice que vengo a buscarle a usted para que me haga el favor de desenterrar a mi marido. Creo que habían dos cosas. Uno era que el imaginario colectivo de la guerra guatemalteca es muy pobre. O sea, tenemos muy poco material de lo que sucedió. Y la mayoría de ese material es material creado por extranjeros, norteamericanos o europeos, que podían filmar la guerra, ¿no? Y entonces había como una ausencia de imagen de lo que sucedió, una ausencia de imagen del conflicto guatemalteco, de la guerra guatemalteca. Y entonces había una voluntad eh, casi histórica o documental de decir, bueno, estas imágenes de alguna manera tienen un valor documental porque estos huesos además son huesos de veras, porque estas mujeres son víctimas de veras, porque este pueblo fue un pueblo víctima de la masacre. Entonces había como primero ese respeto y esa idea en la cabeza. La otra cosa que nos atravesaba y que me parecía súper importante era decir que el, tú no puedes estetizar la violencia o no puedes estetizar el horror. Entonces, y eso pasa que pueden pasar por opciones que son muy técnicas, desde qué lentes estás usando hasta cuál es la distancia de la cámara frente al objeto filmado, ¿no? O al sujeto filmado. Entonces, estas dos ideas de decir, no embellezcamos algo que no necesita ser bello, no esteticemos algo que no necesita ser estetizado, tratemos de mantener la distancia justa y la mejor distancia posible frente a lo que estamos filmando, era también una reflexión permanente. Para mí, este proceso dentro este proceso de confrontándome a la realidad, era un proceso que a mí me ayudaba para poder transformar esta realidad en un objeto narrativo ficticio, porque mi voluntad nunca era de hacer un documental, pero tenía muy claro que estos aspectos de la realidad tenían que estar eh, documentados y tenían que estar respaldados de una manera sólida y profunda, porque estaba hablando de un tema que es muy escabroso y que es muy delicado también. Entonces, tú no puedes permitirte hablar de este tema sin tener como todo este proceso de investigación, ¿no? Y al mismo tiempo tienes que tener claro que este proceso de investigación no es un proceso de ciencias sociales, no es un proceso antropológico, no es un proceso histórico, es una obra de ficción y eso lo tienes que tú transformar en esto, ¿no? Creo que otra de las cosas que hizo que el guión avanzara fue en el momento en el cual yo decidí que el personaje principal iba a ser un antropólogo forense, porque durante mucho tiempo no fue un antropólogo, era un estudiante de ciencia política, Ernesto, durante mucho tiempo lo fue. Y digamos que su vida o su universo tenía menos sentido. En el momento en el cual él terminó siendo un antropólogo forense y su búsqueda personal y su búsqueda profesional se funden en uno solo y de pronto hay una línea muy delgada ahí en la cual ya no sabes qué es lo que está haciendo a nivel personal y qué es lo que está haciendo a nivel profesional, creo que me parecía interesante. Y solo para terminar, lo que me parece interesante de esta búsqueda es cómo eh, el tema de cómo lo que me pasa a mí como individuo eh, puede aportar a lo que nos pasa como colectivo. Entonces, como el hecho de que este chico esté buscando a su padre, que puede ser un asunto muy egoísta, muy de yo quiero encontrar únicamente a mi papá y por eso hago este trabajo, cómo este trabajo adquiere otro sentido cuando él entiende
que la búsqueda de su padre solo es algo muy pequeño frente a lo que colectivamente sucedió y lo que colectivamente tú puedes aportar como individuo y cómo tú te inscribes dentro de este colectivo desde tu individualidad. Yo crecí en la Ciudad de México y crecí con la Cineteca al lado. Crecí con la muestra y crecí yendo a hacer mi educación, finalmente, educación de cine en esas salas, ¿no? Durante mucho tiempo. Y tengo recuerdos memorables de películas, o sea, no sé, París, Texas, Azul, bueno, en fin, podría ser como una lista de momentos en los cuales caminé por saliendo de la cineteca, dándole vueltas al mundo. Y para mí es muy importante no solo por esta cosa personal, es decir, bueno, se va a estrenar en el que es como mi segundo país, y que lo puedo compartir con mis amigos en México, ¿no? Que mis amigos van a poder ir a ver la película y que el público va a poder ir a ver. Y porque creo que también para México este es un tema importante. Este es un tema súper importante. O sea, lo que está sucediendo en México en este momento en temas de personas desaparecidas y personas buscando a sus seres amados y que no tienen respuesta, porque creo que además uno de los elementos de represión, que sea del Estado o del crimen organizado, que es quitarte a tu ser amado y no saber dónde está tu ser amado, creo que es de una violencia muy, muy profunda y es una violencia insoportable. Y entonces creo que este tema en México es un tema importante y es un tema que se tiene que hablar y es un tema en el cual tenemos que ventilar y tenemos que traer sobre la mesa para decir, esto no puede seguir sucediendo, esto no puede seguir sucediendo.